Muy bien, muchachos, vamos a continuar ahora con lo que es empaques de vidrio. Como vamos a ver más adelante en la clase, van a ver que el vidrio tiene bastante similaridad con lo que son empaques plásticos debido a que son sólidos amorfos. El principal compuesto del vidrio es el dióxido de silicio o dióxido de sílica o arena, como quieran llamarlo. El vidrio definitivamente es un material de empaque que ha estado con nosotros por varios siglos. em, en los últimos años, en las últimas décadas, ha bajado un poco en el mercado porque el plástico, debido a su conveniencia, lo ha reemplazado. Sin embargo, algunos mercados, especialmente europeos, asiáticos, están tratando de volver más al vidrio debido a que se puede reusar muchas más veces que el plástico, se puede reciclar el 100% y contamina menos el ambiente que el plástico. Entonces el vidrio es algo que creo que podemos ver resurgir en los siguientes años y que vale la pena conocer. El vidrio generalmente en el mercado actual es usado para productos gourmet o para productos que van dirigidos a un nicho de mercado alto, o sea que está dispuesto a pagar por ese empaque debido a que el costo del vidrio y el traslado del vidrio definitivamente es mucho más caro que el del plástico. En esta clase vamos a ver varias definiciones del material de empaque vidrio, vamos a ver también cómo se fabrica, ventajas y desventajas de este material. Ahora, ¿qué es el vidrio, muchachos? De acuerdo a la ASTM, que es American Standards for Testing Materials, en su sección C, capítulo 162, el vidrio es un compuesto inorgánico amorfo, producto de la fusión, transformado a rígido por enfriamiento sin cristalizarse, o sea que es un sólido amorfo igual que los plásticos. El silicato de vidrio es un sólido amorfo al igual que los plásticos. El vidrio no es un cristal. También tenemos que tener clara la diferencia entre cristal y vidrio. Un diamante, un topaz, una esmeralda son cristales porque son 100% cristalinos donde sus átomos están divididos de forma equidistante. En cambio, un vidrio no, hay amorficidad y por lo tanto es un sólido amorfo. El material de vidrio es el más antiguo que existe. Definitivamente ha estado con nosotros desde hace varias décadas y como vamos a ver en el siguiente slide, los egipcios comenzaron a trabajar el vidrio de una forma esculpida, no de una forma soplada, lo cual lo hacían básicamente para jarrones de algunos alimentos o hacer algunos adornos. También es importante notar que el vidrio se genera en la naturaleza. Esto se conoce como obsidiana. La obsidiana es un material que sale de la lava de los volcanes cuando están en erupción y ustedes lo pueden encontrar en las playas. Debido a la actividad volcánica que puede haber en los mares, se produce este silicato de vidrio a altas temperaturas y con el roce de la arena, que es el principal material, ustedes pueden encontrar pequeñas piezas de vidrio crudo, de vidrio natural en las playas. Entonces, el vidrio ocurre también naturalmente y se conoce como obsidiana. También pueden encontrar en la naturaleza lo que se conoce como piedra poma. Es una piedra hueca, es una piedra que tiene orificios y que antes las personas lo usaban para rasparse los callos de los pies. Y eso también es una forma de silicato de vidrio y eso se conoce como espuma de vidrio realmente. Como les decía, el esculpido del vidrio ocurría en Egipto 3000 años antes de Cristo y eso más que todo era de una forma esculpida. En Roma, en 200 antes de Cristo, se inventó lo que es la plancha de soplado y eso dio paso a la modernización e industrialización de la transformación de la sílica de vidrio en empaques huecos. Y ahí vamos a lo que es uso en alimentos a 1884 cuando aparece lo que es la botella de leche. La leche siempre.
sobresale, ¿verdad? Ñaca, ñaca. El paso fundamental en la evolución de la manufactura de vidrio ha sido el descubrimiento de calentar la masa de material y el posterior soplado a objetos huecos de diferentes formas. O sea que la plancha de soplado es la que define realmente el avance de lo que es el procesamiento artesanal al procesamiento industrial de la sílica de vidrio. ¿Cuáles son los componentes del vidrio? El ingrediente básico o principal es la sílica, que se deriva de la arena o dióxido de sílica, como quieran llamarlo, y el cuarzo. ¿Okay? Son los dos ingredientes básicos del vidrio, la sílica o dióxido de sílica y el cuarzo. La sílica se puede derretir a altas temperaturas, arriba de 1700 grados centígrados, para formar la sílica de vidrio fundida. Como vamos a ver más adelante, algunos ingredientes son agregados a esa matriz de sílica de vidrio o dióxido de sílica para bajar la temperatura de fusión de ese material de 1700 a 1500. El hecho de poder bajar la temperatura a 200 grados en un horno que pasa encendido 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, representa un ahorro en consumo de energía y uso eficiente de recursos bastante considerable. Entonces se agregan algunos ingredientes a la matriz de vidrio para bajar la temperatura de fusión, para darle color, para sacar gases, o sea, huecos o burbujas de aire que puedan causar que el vidrio sea vulnerable en un punto dado. ¿Cuál es la composición del vidrio en general? Como pueden ver, esos materiales que se agregan, pueden ver que son carbonatos de sodio y potasio. El carbonato de sodio y potasio lo que hace es bajar la temperatura de fundición del vidrio de 1700 a 1500, que es lo que vimos en la ayuda anterior. También se pueden agregar carbonatos de calcio y magnesio para actuar como estabilizadores y previniendo la disolución del vidrio en el agua. Eso le da mayor resistencia al vidrio a efectos ambientales. Se le puede agregar plomo para dar mayor claridad al vidrio. Ojo que en el examen se confunde. Cuando pongo plomo inmediatamente pone que es dureza y plomo es para dar claridad. Aluminio es para dar mayor dureza al empaque y boro es para reducir el coeficiente de expansión. A ver cómo les explico esto. Creo que a muchos nos ha pasado que a veces sacamos un azafate del horno en la cocina y tenía una lasaña u otro tipo de alimento que estábamos horneando, y cuando lo ponen sobre la superficie y esa tenía agua, el vidrio inmediatamente se resquebraja, porque ese vidrio no es especial, sino que es un vidrio normal, y ante el cambio brusco de temperatura del horno a la superficie fría de la parte superior del counter con agua, el vidrio se raja y algunas veces explota. Entonces, a través de los años se descubrió que si le agregamos boro a la matriz de vidrio, el coeficiente de expansión se disminuye y por lo tanto ese material tolera más cambios de temperatura bruscos. Ese material que se produce agregando boro, que es 6%, se conoce como borosilicato de vidrio y es un vidrio especial para uso en industrias o en laboratorios donde hay cambios bruscos de temperatura. Hay definitivamente deterioro del vidrio, parecería que el vidrio es eterno y sí dura varias décadas, puede durar siglos, pero hay compuestos que pueden atacar el vidrio. El ataque de compuestos alcalinos se conoce como etching o desmoronamiento y eso produce una destrucción de la matriz de sílica y resulta en la liberación de sus componentes que van a dar al alimento y definitivamente a nadie le recomiendan comer vidrio. Entonces hay que usar algunos protectores para que no ocurra esto. De igual forma, el ataque con ácido se conoce como leaching o lixiviado. Básicamente el ataque de ácido se da por iones de hidrógeno y también, al igual que el etching, produce un ataque a la matriz y eso causa un daño estructural. El otro tipo de daño que puede haber en el vidrio es el weathering o el daño ambiental, pero ese no ocurre durante la vida anaquel del producto y es algo que se da
por varios años o varias décadas después. ¿Cuáles son los tipos de vidrio que existen en el mercado? Tenemos tres tipos básicamente, lo que es el cuarzo fundido o 100% vidrio, que es 100% dióxido de sílica fundido a 1700 grados hasta 2300. Ojo, que esto es 100% sílica de vidrio, no lleva carbonatos y por lo tanto tienen que fundirlo a 1700 grados. Se usa para cristalería especial de laboratorios o para elaborar algunos adornos, lámparas, jarrones, etc. El 95% del vidrio que existe a nivel mundial se conoce como vidrio soda cal y ese es fundido a 1500 grados centígrados. Se usa para hacer jarras y botellas para empaque de alimentos u otros productos. Vidrio soda cal a 1500 grados centígrados porque ese sí lleva carbonatos. Por último tenemos lo que acabamos de ver también, lo que se conoce como borosilicato de vidrio, vidrio borosilicato que lleva 6% de boro y ese boro lo que hace es reducir el coeficiente de expansión y que la matriz del vidrio tolere más cambios de temperatura bruscos. La vidrio soda cal o soda lime glass, como se conoce en inglés, básicamente está compuesto casi 2/3 por dióxido de silicio o sílica y eso se conoce como arena. También tiene de 12 a 15% de carbonato de sodio, que eso lo que hace es bajar la temperatura de fusión de 1700 a 1500 grados centígrados, carbonato de calcio para bajar lo que es que se formen burbujas y que la matriz sea más estándar, al igual que óxido de magnesio y óxido de aluminio. También podemos agregar al dióxido de silicio lo que se conoce como colorante. Si le quieren dar un color verde, usan óxido de cromo o óxido ferroso. Si le quieren dar un color ámbar a la botella o al empaque, usan sulfato de sodio. Y si quieren un color azul, óxido de cobalto, óxido de cobre. Aquí tenemos lo que es el vidrio Pyrex o borosilicato de vidrio, que como ya lo vimos es usado para fabricar cristalería de laboratorio y bandejas para horneado y tiene un bajo coeficiente de expansión, lo cual hace que resista más cambios de temperatura bruscos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de fabricación de empaques o recipientes de vidrio. El primer paso es el fundido y mezclado. Ahí ustedes van a mezclar lo que es el dióxido de silicio, la arena o la sílica. También pueden agregar lo que es el cullet, que es vidrio reciclado. Pueden agregar entre un 5 a un 10% del total del volumen que se va a procesar. Agregan los carbonatos, agregan el colorante, agregan el sulfato, todo lo que tengan que agregar que ustedes estimen que lleve ese material. Eso resulta en lo que se conoce como una mezcla libre de gases, porque acuérdense que si hay una burbuja de gas en medio de la matriz del vidrio, eso lo hace más sensible a impactos o a fallar en ese punto. Después de que el material se ha fundido y mezclado en estos hornos, sacamos el material en lo que se conoce como bolas o gobs. Gobs en inglés G-O-B labial S, gobs. Y hacemos la división en el material en cantidad que sea suficiente para formar el envase que estamos produciendo. Después pasamos a lo que es el moldeado en 2 pasos. Para lo que es botellas es soplado y soplado, que es bastante parecido a lo que es empaques plásticos por inyección, donde se forma una preforma y después esa preforma es soplada a la forma final del envase deseado. Jarras y frascos se hacen por medio de lo que es presionado y soplado, o sea que hay presión primero hacia un molde y después eso es soplado a la forma final. Esto generalmente de presionado y soplado da como resultado empaques más gruesos. El de soplado y soplado da envases más delgados. Acuérdense que queremos transportar el menor peso posible en las botellas. Entonces para botellas comerciales es soplado y soplado. Para jarras y frascos es presionado y soplado. De ahí pasamos a lo que es el curado o lo que se conoce como annealing y es para remover cualquier estrés que sea resultado de un enfriamiento no uniforme al producir un envase estable.
Si ustedes se pueden imaginar enfriar una botella de vidrio de 1100 grados por debajo de los 100 grados centígrados, eso es un montón de temperatura. Y entonces generalmente la parte externa de la botella se enfría más rápidamente que la parte interna. Y eso da como resultado diferencias estructurales en la matriz de esa botella y la hace que se comporte de forma diferente en la parte interna y en la parte externa. Entonces, para arreglar ese problema se hace lo que es el curado y se meten las botellas en un horno que eleva la temperatura de esos recipientes a 600 grados centígrados, donde no hay derretimiento, simplemente se emblandecen un poco, y de ahí de 600 grados bajamos la temperatura abajo de 100, provocando así un enfriamiento más uniforme y el porcentaje de cristalización es más bajo en toda la matriz. Después damos lo que es un recubrimiento a las superficies, tanto interna como externa, para proteger el material tanto del ambiente como del producto. ¿Cuáles son esos recubrimientos que damos a las superficies? A las superficies internas le damos un rociado con gas fluorocarbono que inmoviliza el sodio del vidrio y confiere resistencia a ácidos y bases, o sea que previene la corrosión del vidrio, etching y leaching, que ya lo vimos, y esto lo da el gas fluorocarbono. Es una boquilla que pasa asperjando el interior de las botellas. De ahí en la parte externa se aplica lo que son películas de esmalte, lacas, polietileno de baja densidad o siliconas para reducir daños por rasguños o impactos o roces entre botellas o con otros objetos. También se puede aplicar lo que son mangas termoencogibles de PVC, donde va impresa la etiqueta. Ustedes ponen la manga encima de la botella y de ahí la pasan por un túnel de calor y eso también sirve para proteger la botella. Ahora vamos a ver un poco lo que es el horno y cómo se fabrican esas botellas de vidrio. Tienen arriba lo que es el componente principal, que es calcium carbonate, perdón, el componente que hace que baje la temperatura, que es el calcium carbonate. Tienen waste glass o cullet, tienen el dióxido de silicio o la arena y sodium carbonate, que también ayuda a dar estabilidad y a bajar la temperatura de fundición. Eso es alimentado a hornos que operan generalmente a 1400, 1500 grados centígrados, como ya les dije. Esos hornos están hechos de ladrillo refractivo, que es el mismo material que usa las naves espaciales que manda la NASA para que puedan tolerar la temperatura cuando reingresan a la atmósfera. Entonces, esos hornos son bien caros. Aparte de eso, deben de saber que esos hornos deben operar todo el tiempo porque hay que invertir un montón de energía en elevar la temperatura a 1500 grados centígrados. Entonces no es como que pueden hacer todos los días una tanda, apagarlo y volverlo a encender. Es demasiado caro. Entonces las fábricas que elaboran empaques de vidrio elaboran los 7 días de la semana, los 365 días del año, para mantener la temperatura estable y de esa manera reducir costos. De ahí pueden ver cómo sale el GOV. Ahí ven GOV, que es puesto en un molde. De ahí da un primer soplado que da una preforma y de ahí un segundo soplado para dar la botella final. Esto es un ejemplo de soplado y soplado. Aquí pueden ver otra figura ilustrativa de lo que son los hornos de fundido del material de vidrio. Tienen lo que es el material entrando, tienen los ladrillos refractivos o refractory bricks, como les mencioné, y están los quemadores, que son los que hacen que mantenga la temperatura a 1500 grados centígrados. De ahí el material va avanzando a través del horno y al final, cuando ya está fundido, mezclado, homogenizado, sale lo que es la porción de material necesaria para formar la botella o lo que se conoce como GOV. Acuérdense que son ladrillos refractivos. Generalmente estos hornos tienen una profundidad de 1 a 2 metros. Vamos a ver algunos videos de eso y son hornos muy caros. Aquí tienen un ejemplo de lo que es soplado y soplado, que es bien parecido a lo que vimos en las botellas de plástico. Entonces ponen el GOV en la figura número 1, de ahí eso es presoprado a una preforma en el 2 y en el 3, y esa preforma después es llevada a un molde final donde es soplado a la forma que deseamos del envase. Entonces
soplado de preforma y soplado de envase final o lo que se conoce como soplado y soplado. Aquí tienen otro ejemplo de soplado y soplado. Cabe el GOV en el primer molde, se forma la preforma, de ahí la preforma es transferida al molde final y de ahí es soplado hasta que tenemos el envase final que queremos hacer. Soplado y soplado. Aquí hay algunas formas ilustrándole lo que es el arte del vidrio realmente, como ustedes pueden con una plancha de soplado elaborar diferentes figuras decorativas de lo que es material de vidrio. Aquí vemos lo que es presionado y soplado. ¿Okay? Aquí ustedes presionan el GOV en un molde para dar una preforma más gruesa que va a dar como resultado jarras o elementos decorativos de viviendas que son más gruesos que las botellas. Entonces aquí tenemos presionado y soplado. Otra ilustración de los frascos de vidrio, tienen el GOV entrando al primer molde, de ahí sacan ese GOV para otro molde y soplan a lo que es la forma final del envase deseado. Creo que queda bastante claro, sobre todo después de que vimos la parte de plásticos. ¿Cuáles son las propiedades del vidrio? Definitivamente una de sus grandes ventajas es que es transparente. Si tiene colorantes, no absorbe la luz ultravioleta, permite que el consumidor vea el producto. Es barrera absoluta, no deja pasar oxígeno, CO2, aromas o grasa, o sea que es una barrera perfecta. Por eso es que mucha gente dice que las bebidas carbonatadas o las bebidas alcohólicas saben mejor en envases de vidrio que en envases de plástico, y puede ser porque después de 100 días hay cierta pérdida de carbonatación en envases plásticos comparado con envases de vidrio que son barrera absoluta. Alta resistencia a la presión y compresión de 3000 a 8000 psi, lo cual equivale a 204 a 504 atmósferas. El vidrio es químicamente inerte y se le pone un recubrimiento para hacerlo resistente a ácidos y sales. Lo delicado del vidrio definitivamente son las fracturas, que es algo bien delicado, y las fábricas dedican bastantes recursos para asegurarse de que todos los envases que salen de sus instalaciones han pasado por una prueba de rayos X donde se mira si hay alguna fractura, rasguño o algún residuo de material de vidrio en el fondo del envase. 4 aspectos importantes en la resistencia de envases de vidrio a fracturas son la resistencia a la abrasión y rayaduras, o sea que cuando hay roce no se vayan a raspar. Resistencia al impacto, o sea, la caída o impacto con otro material. Resistencia a la carga vertical y resistencia a la presión interna. O sea, es muy raro que un envase de vidrio falle generalmente. Pero sí vamos a ver en los videos muchas estaciones de inspección a lo largo del proceso de producción de envases de vidrio. Desventajas del vidrio: definitivamente es pesado, 2.6 gramos por centímetro cúbico, y tampoco es inflexible, no es flexible, por lo tanto su acarreo definitivamente es caro. Es peligroso porque si se cae puede contaminar o herir a alguien. De hecho, cuando en una fábrica se quiebra un envase de vidrio en llenado, ustedes tienen que agarrar 100 metros para atrás y 100 metros para adelante de lo que han envasado y tirarlo a la basura. O sea, no pueden usarlo. Si se rasguña, se raja fácilmente, o sea que se propaga rápidamente del daño. Es caro, ocupa demasiado espacio en el almacenaje, y de acuerdo a la ASTM o American Standard for Testing Materials C149, debe soportar una inmersión durante 5 minutos a 63 grados centígrados y después a 21 grados centígrados y no rajarse. Y otra cosa importante del vidrio, que realmente no es una desventaja, es el reciclaje. Uso del vidrio en empaques: actualmente tiene un uso limitado en empaque de alimentos con respecto a estos materiales como plástico y metal, y esto se debe a las características, a las desventajas que ya hablamos.
Generalmente se le usa en productos de alto valor, bebidas carbonatadas de alto valor como champán, vinos espumantes, alimentos muy susceptibles a la oxidación como aceite de oliva o aceite de oliva extra virgen, alimentos muy encurtidos, muy corrosivos como encurtidos u otro tipo de salsas. ¿Ok? Espero que esta clase les haya ayudado a ilustrar un poco lo que es la fabricación y conocer un poco más de lo que es empaque de vidrio. Cualquier pregunta le evacuamos al final de la semana.